A partir del 1 de mayo de 2026, la mayoría de los adultos sin discapacidades, inscritos en Medicaid de Nebraska por medio de la ampliación de Medicaid, deberán cumplir los requisitos laborales al solicitar cobertura o completar una renovación. Sin embargo, algunas personas pueden calificar para una exención. En algunas situaciones, es posible que no necesite completar las 80 horas de actividades que califican cada mes. Este video trata sobre las exenciones. Algunas situaciones de corto plazo pueden calificar para una exención temporal por dificultades, como se explica en el video Exenciones temporales por dificultades, Temporary Hardship Exemptions. Si ninguna de las exenciones descritas aquí se aplica a usted, revise los videos de resumen, overview y actividades que califican, qualifying activities, de los requisitos laborales de Medicaid para saber cómo cumplir los requisitos. Antes de pedirle información para comprobar si cumple los requisitos laborales, el DHHS de Nebraska primero comprobará la información que ya tenga. En muchos casos, es posible que no se necesite hacer nada. Si califica para una exención, no necesitará completar ninguna actividad que califique a menos que su situación cambie. Puede que esté exento de cumplir los requisitos laborales si se encuentra en una de las siguientes situaciones durante un mes que califique. Tiene menos de 26 años y salió de la crianza temporal. Es miembro de una tribu nativa americana reconocida a nivel federal, un indio urbano, un indio de California, o si recibe servicios mediante el Servicio de Salud para Indígenas, IHS. Es un padre, madre o cuidador de un niño de 13 años o menos. Cuida a una persona con una discapacidad. Es un veterano con una calificación total de discapacidad. Está inscrito en Medicaid. Es médicamente frágil. Esto incluye personas con una condición médica grave o compleja, personas con una discapacidad física, intelectual o del desarrollo grave. Está en un programa calificado de tratamiento por drogas o alcohol. Está actualmente encarcelado o recién liberado, en el plazo de 90 días de un mes que califica. Está embarazada o tuvo Medicaid durante el embarazo, o está hasta 12 meses posparto. Es parte de un grupo familiar que recibe el programa de asistencia nutricional suplementaria, también llamado SNAP o asistencia temporal para familias necesitadas, también llamado TANF. Si ya cumple los requisitos para SNAP o TANF, es posible que no tenga que cumplir los requisitos laborales de Medicaid. Si ya tiene Medicaid, cualquier mes desde su última renovación puede contar como un mes que califica. Si quiere solicitar Medicaid, el mes que califica puede ser el mes en que lo solicite o el mes anterior. Si califica para una exención, permanecerá vigente hasta su próxima renovación programada. Si el DHHS necesita más información, se pondrá en contacto con usted y enviará un aviso de verificación de cumplimiento. Este aviso incluirá instrucciones y un código QR que lleva al formulario de declaración individual, Individual Declaration Form, que se usa para dar información que muestre el cumplimiento de los requisitos laborales de Medicaid. Si el DHHS pide información, debe responder en un plazo de 30 días de haber recibido el aviso de verificación de cumplimiento. Si no responde, podría perder la cobertura de Medicaid o se la podrían denegar. Debe reportar cualquier cambio que pueda afectar a su elegibilidad para Medicaid, como cambios en los ingresos, una nueva dirección, cambios en el estado laboral, cambios en el tamaño del grupo familiar. Puede reportar su exención o actualizar su información en línea, por teléfono, por correo o en persona. Para responder en línea, escanee el código QR en su aviso o visite assert.nebraska.gov. Desde ahí, puede iniciar sesión, cargar documentos o completar el formulario de declaración individual de requisitos laborales de Medicaid. Si no puede completar en línea el formulario de declaración individual de requisitos laborales de Medicaid, puede obtener ayuda, llamando al DHHS al 855-632-7633 y seleccionando la opción 3. También puede llamar a una oficina local en Lincoln u Omaha. Las líneas telefónicas están abiertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Enviando su información por correo a Medicaid, Centro de Digitalización de Documentos del DHHS de Nebraska, P.O. Box 2992, Omaha, NE 68103 a 2992.
o visitando una oficina local del DHHS. Puede encontrar más información en la página de información de contacto del DHHS, dhs.ani.gov/pages/public-assistance-offices.aspx. Esto es lo más importante que hay que recordar. Algunas personas están exentas de los requisitos laborales, puede que no necesite hacer nada. Si necesita tomar medidas, el DHHS le dirá qué hacer y cómo hacerlo. Tendrá tiempo para responder y la ayuda estará disponible si la necesita. Para obtener más información sobre los requisitos laborales de Medicaid y cómo pueden aplicarse a usted, visite dhs.ani.gov/work requirements. Si necesita ayuda para encontrar trabajo, visite AniWorks, un recurso gratuito del Departamento de Trabajo de Nebraska, Nebraska Department of Labor, para búsqueda de empleo en nuokeas.nebraska.gov.